Por mi experiencia, me ha parecido oportuno dividir los ejercicios que han salido en selectividad en 3 bloques. Uno de ellos, como veis, está referido a números cuánticos, es lo que más se ha repetido. Pongo aquí primero los 4 ejercicios que pongo como modelos y luego iremos haciéndolos uno por uno. En este primer ejercicio nos piden por las posibles combinaciones de números cuánticos de un electrón situado en el orbital 4s. Recordamos que por estar en 4, la n será igual a 4. Y por estar en un orbital s, es esférico, por tanto, la única forma que tiene es la circular. No hay posibilidad de otras orientaciones en el espacio y la L será 0. Por tanto, las posibles combinaciones que nos pide este primer ejercicio serían, recordando que primero se pone la n, luego la L, luego la m y luego el número cuántico s, no el orbital, sino el número cuántico. Como en el orbital s caben 2 electrones, esos 2 electrones serían el 4, 0, 0, un medio, y el 4, 0, 0, menos un medio. Es decir, uno girando en un sentido y otro girando sobre sí mismo en el otro sentido, con un spin distintos. Esta ha sido otra forma de preguntar. Indica los posibles valores de los números cuánticos n y l para estos orbitales atómicos. Recordamos que n da sobre todo el tamaño de la órbita y en gran medida la energía. Y l nos cuantifica la forma de estos orbitales. Bien, pues para el apartado A, para el 4s, el número cuántico n será 4, por estar en el nivel 4, y el número cuántico L será 0 por estar en un orbital S. En el caso del apartado B, 5P, la N por estar en el nivel 5 será 5, y la L por estar en un orbital P será 1. En el tercer caso, orbital 3D, por estar en la capa 3, la n valdrá 3, y por ser un orbital D, ¿vale?, la L valdrá 2. Y por último, en el 2s, por estar en el nivel 2, la n valdrá 2, por estar en un orbital S, la L valdrá 0. Recordamos que está 1, como los valores que puede tomar el número cuántico magnético eran desde menos 1 hasta más 1 pasando por el 0, nos dirá que hay 3 tipos de orbitales P. Como aquí los valores que puede tomar el número cuántico M van desde menos 2 hasta más 2 pasando por el 0, 5 valores, pues nos dirá que hay 5 posibles orbitales D. Digamos que esta es la forma más tediosa de preguntar, pero también he querido elegirlo porque así nos queda definitivamente claro cómo se construye la estructura electrónica de un átomo. En primer caso, ¿cuántos electrones se pueden colocar en una capa cuyo número cuántico es n igual a 3? El número de electrones es 2 por n al cuadrado. Por tanto, el número de electrones que hay en la capa número 3 son 18 electrones. Y tenemos que buscar, como hemos dicho en la teoría, alojamiento, ¿verdad?, para esos 18 electrones. Vamos a ver las combinaciones de estos. En primer lugar tendríamos 2 orbitales S. Tendríamos el 3s2. Y esos 2 orbitales S tendrían como números 3, 0, 0, un medio, y 3, 0, 0, menos un medio. Estos serían los 2 electrones alojados en el orbital S. Después tendríamos 6 electrones alojados en el orbital 6. Y sus coordenadas serían estas. Buscamos con orden, primero ir poniendo los valores de L, cambiarlos de M, y así sucesivamente. 1, y como la L es 1, pues la M puede valer 1,
1 medio. 3, 1, también 1, pero menos 1 medio, con orden, ¿verdad? Cambiamos ya al otro valor de la m, desde 1 a menos 1 pasando por el 0. Y para ambas combinaciones 3, 1, 0 tendríamos 1 medio y menos 1 medio. Y por último, también con esa combinación 3, 1, por ser un orbital p, ahora sería la m menos 1. Y para menos 1, las dos posibilidades. Tanto 1 medio menos 1 medio. ¿De acuerdo? Estas serían 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último, lo más largo, vamos a poner también con orden. Ya tenemos 8, nos faltan 10, que son los 10 electrones de los orbitales d. Vamos a poner las combinaciones de estos 10 electrones, con orden. Todos van a tener 3, 2. Lo que hay que ir cambiando sucesivamente son los valores de la m. Empezamos por 2, con 1 medio y menos 1 medio. Puede haber dos números cuánticos iguales, lo que no puede haber son 4 números cuánticos iguales. Otra combinación de 3, 2 sería con el 1, y para ello, tanto 1 medio como menos 1 medio. Después, el 0, tanto 1 medio como menos 1 medio. Después, el menos 1 con 1 medio y menos 1 medio. Y por último, el menos 2, para el valor del número cuántico m. Más 1 medio y menos 1 medio. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con esto hemos terminado lo que nos preguntaban. Hay preguntas como esta que admiten múltiples respuestas, pero hay otros apartados de las mismas preguntas que solamente tienen una respuesta. Vamos a verlo. Un valor posible para esta combinación de números cuánticos, para la n. Como la L vale 3, la n puede ser cualquier valor mayor que 3. 4, 5, etc. Por tanto, para la primera respuesta sería que la n valiese 4. Perfectamente respondido. En este segundo caso, como la L vale 1, m puede tomar tres valores, menos 1, 0 y menos 1. Más 1, perdón, 0 y menos 1. Así que vamos a tomar un valor cualquiera, 1. Hay tres valores posibles, pero en el C solo hay un valor posible. ¿Por qué? La n vale 3, la L puede valer 0, 1 y 2. Pero como la m toma el valor 2, la L necesariamente debe tener el valor 2. Ya que la m va como máximo de más 2 a menos 2. Y no puede ser mayor que 2, porque si fuese 3, la n ya no podría ser. Tendría que ser la n mayor que la L. Para eso tenemos que tener siempre muy pendiente, y con esto acabo, los valores que podía tomar los números cuánticos. Y no está de más que aquí, como respuesta, como todo tiene que estar bien razonado, introduzcamos la pregunta de esta manera, ¿verdad? Diciendo los valores de los números cuánticos pueden ser estos, por esta razón, y el número cuántico de spin, más 1 medio y menos 1 medio. Pues responderíamos primero con una introducción, diciendo los valores que pueden tomar los números cuánticos, y luego estas posibilidades. Un segundo grupo de ejercicios, podría ser estas preguntas que tienen que ver con los isótopos. Sí, ya sé que son cosas que se os han preguntado en tercero y cuarto de la ESO, pero se siguen preguntando en bachillerato. Incluso, en algunos casos, estos han salido en selectividad. Por tanto, vamos a recordarlos, aunque sea brevemente. Este primer ejercicio es para recordar que cada uno de los elementos que vemos en la tabla periódica es una combinación de sus isótopos, cada uno con su masa. Por esa razón, aunque el número másico debería ser un número entero, ya que son protones más neutrones, da un número decimal, porque es una combinación de isótopos, cada uno con su masa. La fórmula
que teníamos era la siguiente. La masa de un átomo sería la masa de cada uno de sus isótopos por su porcentaje de abundancia. Isótopo 1 con su porcentaje de abundancia, isótopo 2 con su porcentaje de abundancia, etcétera, etcétera, dividido entre 100. Por tanto, en nuestro caso, el número másico sería: el primero tiene 23,98 UMAS y tiene una proporción del 78,6%. El segundo isótopo del magnesio tiene una masa de 24,99 UMAS y un porcentaje de abundancia del 10,11%. Y el tercero tiene una masa de 25,98 UMAS y un porcentaje de abundancia de el 11,29%. ¿A quién se va a parecer la masa del magnesio? Pues sobre todo a la masa del isótopo más abundante, ¿vale? La masa total nos da 24,31 UMAS. Este era el ejercicio que se nos puede presentar de forma más sencilla. Pues aunque os parezca mentira, este ejercicio también ha salido alguna vez en selectividad. Tenemos que fijarnos muy bien si nos ponen simplemente indica, o en la pregunta, como esto van a ser preguntas teóricas, nos pone razona. Aquí pone solamente indica. Entonces simplemente una pequeña introducción para decir que los átomos tienen un número atómico y un número másico. Se puede dibujar de esta forma o se puede dibujar de esta, es lo mismo, ¿vale? Y que el número atómico coincide con el número de protones y el número de electrones, mientras que el número másico son los protones más los neutrones. Por esta razón, para sacar los neutrones, tendríamos que restar al número másico el número de protones, o lo que es lo mismo, el número atómico. Teniendo en cuenta esto, pasamos a dar la respuesta. En el caso del potasio 1939, el número de protones y de electrones es igual que el número atómico 19. Y el número de neutrones será A menos Z, es decir, 39 menos 19, que son 20. Por la misma razón, en el caso del cloro, el número de protones y de electrones será 17, ¿vale? Mientras que el número de neutrones será 35 menos 17, 18. Muy sencillo y no prestamos más atención a esto. Este ejercicio salió específicamente en selectividad de Castilla-La Mancha. Nos preguntaban cuáles de estos isótopos tienen el mismo número de neutrones. Apartado A. Para tener el mismo número de neutrones, tenemos que calcular la diferencia A menos Z, número másico, menos número atómico. En este caso tenemos 8 neutrones, 8 y 8, 16. Y en este caso también 8 neutrones. En este tenemos 7 neutrones y en este 9 neutrones. Luego la respuesta. ¿Cuáles de estos isótopos tienen el mismo número de neutrones? Pues el isótopo 8,16 y el isótopo 6,14, que tienen ambos 8 neutrones. Y apartado B. ¿Cuáles son isótopos del mismo elemento? Son isótopos de un mismo elemento aquellos que tienen igual número atómico y distinto número másico. ¿Cuáles son ellos? Pues son el 7, que concretamente es del nitrógeno, nitrógeno 14, y el nitrógeno 16. Como tienen el mismo número atómico, son isótopos del mismo elemento. Vamos a otro tipo de ejercicios. Este tercer grupo de ejercicios está referido a condiciones físico-químicas del átomo, con expresiones pues, mecanocuánticas, de los espectros o del principio de de Broglie, etcétera, etcétera. Planck, etcétera. Vamos con el primero de ellos. Calcula la longitud de onda asociada a un electrón que se mueve con velocidad de 6.000 km por segundo.
Ahora ya os dan los datos de todo, ¿eh? Cuando yo estudiaba teníamos que aprendernos todos los datos. Por tanto, si os dan los datos, el ejercicio no tiene ninguna dificultad. Este ejercicio número 8, la longitud de onda asociada según el principio de de Broglie sería la constante de Planck partido por la masa y por la velocidad. Todo ello en las unidades adecuadas. Estamos en el sistema internacional, todo, pues no hay problema. Esta longitud de onda será entonces 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo, dividido entre la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Recordamos que solo tenía sentido esta expresión para dar una longitud de onda apreciable si eran partículas pequeñas, con una masa muy pequeña. Si no, no tenía sentido hablar de nuestra longitud de onda, ¿verdad? De nuestra aura, como dicen los adivinos, ¿verdad? Los falsos adivinos. Dividido entre la velocidad que nos dan aquí. ...6 por 10 elevado a 6 metros segundo a la menos 1. Hay que pasarlo a metros segundo, ¿vale? Para estar en el sistema internacional. Y la solución sería 1,21 por 10 elevado a menos 10 metros. Esta longitud de onda nos puede parecer muy pequeña, pero porque está en unas unidades muy grandes, ¿verdad? Si lo pasamos a Armstrong, por ejemplo, pues sería 1,21 Armstrong. Bien, también son muy sencillos, ¿eh? Recordamos de teoría, he traído aquí esta imagen, que es de la exposición teórica, de la primera parte de estos vídeos. Cada una de las órbitas, mejor dicho, cada uno de los niveles, cada una de las capas de un átomo es un nivel electrónico. Cuando el electrón está excitado y pasa de un nivel energético superior, SU2, a un nivel energético inferior, SU1, emite radiación en forma de fotones. Este es el caso, ¿vale? La diferencia entre los dos niveles energéticos, es decir, la diferencia de energía, será igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación, por la frecuencia de estos fotones. No nos dan la frecuencia. Tenemos que recordar que la velocidad, c era la velocidad de la luz, ¿verdad? La velocidad es el espacio partido por el tiempo, longitud de onda partido por el periodo, y que la inversa del periodo es la frecuencia. Esto lo sabemos de física, ¿verdad? Entonces, la velocidad será la longitud de onda por la frecuencia. Por tanto, despejando de aquí la frecuencia, será la velocidad partido por la longitud de onda. La expresión entonces que vamos a utilizar es diferencia de energía igual a h por c dividido por la longitud de onda. Tenemos todos los datos, pues vamos a trabajar aquí. Vamos a cambiar de color para verlo mejor. Y entonces tendríamos que la diferencia de energía es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, pero en metros. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1. Y dividido entre la longitud de onda. Un Armstrong son 10 elevado a menos 10, por tanto sería 1500 pasado a metros. Vemos como los metros se nos van, segundo y segundo se nos va, y es una ecuación homogénea, ¿verdad? Nos va a dar en julios, como corresponde a una energía. El valor de esta energía es 1,324 por 10 elevado a menos 18 julios. Nos puede parecer muy pequeño, pero es que las dimensiones, las unidades más correctas en este caso son electronvoltios. Hay que recordar que un electronvoltio sería la carga del electrón por un voltio, 1,6,
por 10 elevado a menos 19 coulombios por voltios, que son julios. Por tanto, dividido esto entre 1,6, ¿vale?, por 10 elevado a menos 19, nos queda un valor de 8,275 electronvoltios, que es una unidad más correcta para este caso. Esto ha salido bastantes veces, este tipo de preguntas, ya referido a la serie de Balmer, de Lyman, de Paschen, etcétera, etcétera. Entonces hay que saberse las series espectrales, a mi modo de ver. Yo he traído aquí este gráfico también de la exposición teórica. Lógicamente no venía en el ejercicio. El texto del ejercicio es el que está en tinta negra, ¿verdad? Longitud de onda correspondiente a la tercera línea de la serie de Balmer. Para eso tenemos que poner en primer lugar cuál era la expresión, la fórmula de los espectroscopistas, que fue demostrada por Bohr, ya que sacó el valor exacto de la constante de Rydberg. Era 1 partido de n1 cuadrado menos 1 partido de n2 cuadrado, ya en la forma dada por Bohr, ¿verdad? Bueno, pues en la serie de Balmer, n1 y n2, que son los números de los números cuánticos principales que designan las capas de la órbita, KL, MN, 1, 2, 3, 4, vemos que en la serie de Balmer, y esto hay que sabérselo, repito, n-1 vale 2. Por tanto, n-2, como tiene que ser siempre n-2 mayor que n-1, porque son saltos entre niveles, pues debe ser, el primer valor debe ser 3, 4, 5, 6, 7. Por tanto, la primera línea de la serie de Balmer es esta. La segunda línea es esta y la tercera línea es esta. Es decir, es un salto que va desde la capa n igual a 2 hasta 5. 3, 4 y 5. Se refiere a esta exactamente. Desde 2 hasta 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces, el valor de la longitud de onda sería 109.740, cuidado al pasar de unidades, que estamos en unidad inversa, ¿vale? Centímetros a la menos 1. Los números cuánticos no tienen unidades, ¿verdad? Sería un salto desde 2 hasta 5, o de 5 hasta 2, según sea de absorción o de emisión. Bien, y esto da un valor de 23.045,4 centímetros a la menos 1. Es sencillo, pero hay que tener las ideas claras. En general, son todo cuestiones de un punto en selectividad. La radiación, ya sabemos, que está cuantizada y, según nos dice la teoría cuántica, pues está constituida por partículas de masa nula, denominadas fotones, que son pura energía. La energía de estos fotones, según la ecuación de Planck, es la constante de Planck por su frecuencia. Según hemos dicho en ejercicios anteriores, como la velocidad de la radiación, de la luz, es espacio partido por tiempo, y la inversa del tiempo es la frecuencia, pues sería longitud de onda por la frecuencia. Por todo lo cual, la frecuencia sería la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. De manera que otra forma de expresar la energía de un fotón sería como la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda correspondiente. Definitivamente, la energía entonces sería igual a la constante de Planck. No las tendrían que dar, no la he puesto porque venía en ejercicios anteriores y lo podíamos ver. Ya lo hemos visto. Julio por segundo. La velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, con lo cual vamos a ponerlo mejor. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, con lo cual segundo y segundo se va,
y dividido entre 6.000 por 10 a la menos 10 metros. Metro y metro se va y nos queda en julios. Esta energía serían 3,31 por 10 a la menos 19 julios. Con esto estaría ejercicio resuelto, ¿vale? Pero la unidad más correcta, como sabemos que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, dividiendo esta expresión por 1,6 por 10 a la menos 19, nos da el valor en electronvoltios, 2,07 electronvoltios. Un último grupo de ejercicios está referido a cuestiones donde hay que razonar la respuesta, cuestiones de verdadero o falso, o en general donde piden razonar, explicar. Fijaos que en estos 4 ejercicios, que son todos de selectividad de Castilla-La Mancha, se habla de explica, justifica, ¿vale? Y si no se hace, peligra la mitad de la nota, ¿vale? Por tanto, teniendo en cuenta que la prueba de selectividad es una prueba de madurez, tenemos que ser capaces de expresar en poco espacio, ¿verdad?, cómo somos, cómo nos expresamos, y por tanto que puedan evaluar nuestro grado de madurez. Es recomendable que en cada pregunta, aunque sea una pregunta que tenga 3 frases, pues la primera que sea de introducción, una introducción. Después la exposición, segunda, y tercera la conclusión. Y eso he recomendado siempre a mis alumnos, incluso al hacer una exposición oral, ¿vale? Tener siempre ese esquema, no empezar a hablar al tuntún. Bien, vamos a ver cómo lo desarrollamos. En el apartado A empezaríamos diciendo que los números cuánticos son n, l, m y s. Que si el valor del número cuántico L vale 1, entonces los valores que puede tomar M, que son las orientaciones de esta órbita elíptica, van desde más 1 hasta menos 1, desde más L hasta menos L. Por tanto, en este caso, L vale 1. La M no puede ser 2 o menos 2. Para ello, la L tendría que valer 2 y no es el caso. Luego es una pregunta, un enunciado que es falso. En el apartado B nos habla de que posee 30 neutrones. Nosotros sabemos que cuando se expresa un átomo, se simboliza, ponemos el número atómico abajo y el número másico arriba. Y que el número de neutrones es la diferencia entre el número másico y el número atómico. En este caso son 56 el número másico y 26 el número atómico. Esto nos da 30 neutrones. Por tanto, el segundo enunciado es verdadero. Y por último, un átomo de sodio, cuando pierde un electrón, se transforma en un catión sodio. Digamos que entonces habrá perdido un electrón. Si para el sodio su número atómico es 11, para el catión sodio su número atómico será 10. Tendrá 10 electrones. Vamos, no su número atómico, sino el número de electrones será 10. 11 menos 1. En el caso del neón, su número atómico es 10, por tanto tiene 10 electrones. Se dice que son especies isoelectrónicas cuando tienen igual número de electrones. Iso quiere decir igual. Como tienen el mismo número de electrones, son especies isoelectrónicas y el tercer enunciado será verdadero. Yo empezaría introduciendo la pregunta diciendo que para que una combinación de números cuánticos sea válida, tiene que tomar los valores adecuados cada uno de los números cuánticos y
no haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales, ¿vale? Entonces, los valores que puede tomar la n serían 1, 2, 3, etc. Los valores que puede tomar la L serían 0, 1, 2 hasta n-1. M puede tomar los valores desde menos L a más L pasando por el 0. Y S los valores más 1 medio y menos 1 medio. Con estas premisas vamos a analizar uno por uno. El primero puede ser correcto, tiene dos números cuánticos iguales. Vamos a ver, en este caso la n vale 2. La L debería valer 0 y 1, porque va hasta n-1. Luego no pueden ser iguales n y L. Esta no es correcta. Ya habríamos terminado, pero podemos seguir. Si la n vale 3, la L puede valer 2 perfectamente. Y la m pues puede tomar los valores desde menos 2 a más 2. Perfecto. Si la L vale 2 y la n vale 2, la L vale 1, hasta 1 menos 1. Perfecto. No hay ninguna inconveniencia. Y en este caso tampoco. Puede valer 2 y la m ir desde menos 2 hasta más 2. Por tanto, la que no es correcta es la primera. Vamos con el primero. Yo mi recomendación siempre no es que vayáis solamente a mirar a ver cuáles son falsos, sino que en cada uno digáis que son verdaderos o falsos y justifiquéis la verdad o falsedad de vuestras afirmaciones. En primer lugar, los electrones de valencia de un elemento son los que están ubicados en la capa electrónica más externa. Y esta capa electrónica más externa la da el número cuántico principal n, es decir, los orbitales s van a ser los que nos van a dar la capa electrónica más externa. Por tanto, el apartado A es falso. Son los electrones de la capa más externa, no los de los orbitales p. Apartado B. Los electrones de valencia de un elemento son los ubicados en la capa electrónica de mayor número cuántico principal. Esta sí es verdadera. Y la razón, la justificación es la misma, o nos sirve la que hemos hecho en el apartado A. C. Los electrones ubicados en los orbitales p tienen un valor de número cuántico orbital igual a 2. Esto es falso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un orbital d, el número cuántico L vale 2. De esta manera, M podrá tomar 5 valores, es decir, podrá haber 5 orbitales d, cada uno con 2 electrones, y justificaremos los 10 electrones que tienen los orbitales d. Por tanto, la L debe valer 2. En los orbitales p, la L debe valer 1. Solo de esta manera se justifica que la M pueda tomar los valores desde menos L a más L, que haya 3 orbitales p, cada uno con sus 2 electrones, y de esta manera justificamos que haya 6 electrones en el p. Por tanto, en el C, los electrones ubicados en el orbital p tienen un valor de un número cuántico 2 falso. Debe ser L igual a 1. Y por la misma razón, nos vale la misma explicación para el C que para el D, porque la L vale 2, estamos en un orbital 3D. D porque la L vale 2 y 3 porque la N vale 3. ¿De acuerdo? Se trata, por tanto, en este cuarto caso, de un enunciado verdadero. Los falsos serían entonces el A y el C. En el principio de construcción de la Aufbau, de la configuración electrónica, sabemos que el orden de llenado de los orbitales es de menor a mayor energía. Por tanto, el orbital de mayor energía es el que se está llenando el último. Tendríamos un orbital 1s con sus 2 electrones. Tendríamos un orbital 2s con sus 2 electrones, cada uno con su spin. Y luego tendríamos en el 2p, según el principio de máxima multiplicidad, 3 electrones. Estos son los electrones que están en el nivel de mayor energía, ¿vale? Dentro del estado fundamental. Bueno, ¿cuáles serían las combinaciones de números cuánticos posibles? Pues por estar en una capa 2, el primer número sería 2. Por estar
en un orbital p, la L valdría 1. Esto para los tres. Ahora bien, la M puede tomar los valores menos 1, 0 y 1. Estos serían tres posibles combinaciones de números cuánticos para estos tres electrones con el mismo spin, puesto que están desapareados. Mantienen igual los dos primeros números cuánticos. Y esto es todo.